Tesalonicenses 5:23. Y si no lo encuentra, lo vamos a poner en pantalla para que usted lo vea y lo lea juntamente con nosotros y le demos lectura a esta parte de la palabra de Dios. Póngase de pie en esta tarde y después hacemos una oración por esta palabra de Dios en el nombre de Cristo. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tienen ahí todos? Ok. Vamos a dar lectura en esta tarde a la palabra de Dios para gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor todos juntos, así dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús por esa palabra que vamos a recibir en este día. Y Señor, que tu nombre sea glorificado, se te dé la gloria, se te dé la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar en esta tarde, por favor. Vámonos rápidamente a esta lectura de la palabra de Dios en el nombre de Cristo, porque creo y considero que este es un tiempo en el que nosotros vamos a ir avanzando, aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Ahora, hay una de la palabra clave aquí que dice la palabra del Señor, que el mismo Dios de paz nos va a santificar. ¿Quién nos va a santificar? El Dios de paz. Ahora, todos sabemos muy bien y hemos visto anteriormente cómo se santifica la persona o cómo se santifica la vida de una persona. Es a través de la palabra de ¿qué? Jesús dijo: ya vosotros sois limpios. ¿Por qué dice? Por la palabra que os he hablado. Diga conmigo: la forma para santificarnos es por medio de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, considero en esta tarde que si usted en esta tarde pone mucha atención a lo que Dios tiene para nuestras vidas, hoy en este día vamos a aprender una de las cosas más importantes acerca de lo que el Señor necesita que nosotros aprendamos a hacer en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, le hago una pregunta como iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque hoy no tenemos nada que hacer en la casa, porque no queremos soportar a lo mejor a una persona que está en nuestra casa y de repente tomamos nuestras cosas, decimos mejor vámonos al templo y así nos evitamos 4 o 5 horas de no ver a una persona. ¿Por qué venimos a la iglesia? Es una buena pregunta que todos los días debemos de tener siempre contestada, No es que apenas lo vamos a descubrir, sino que eso ya debería de existir en nuestra vida. ¿A qué venimos a la iglesia? Y la respuesta es para llegar a ser como Cristo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta no es para cantar, ¿sí? Es parte de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Mire, hay 2 cosas muy importantes que nosotros tenemos que también entender, ¿sí? Que venimos a la iglesia a reunirnos con nuestros hermanos. Eso ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que el amor se demuestra en la medida en que yo le demuestro a mi hermano cuánto lo quiero. Y a pesar de que a veces como que no tengo ganas ni de platicar ni de dirigirle una palabra, Dios está obrando en nuestra vida, ¿sí? Y Dios nos va llevando a una perfección. La segunda, que también es muy importante y creo que es más importante que la primera que mencioné, es para adorar. ¿Para qué? Por eso David decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Qué dice? Es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué dice? En armonía. ¿Sabe qué es una armonía? La armonía la acabamos de ver en la alabanza, ¿sí? Uno toca el bajo, otro toca la guitarra, otro toca el teclado y otro toca la batería. Pero si cada quien toca como se le da, aunque se oiga,
así como que tocan como que se les da la gana. No, no es cierto, ¿verdad? Si cada quien tocara como se les da la gana, ¿cómo se oiría aquí? Yo creo que ni 5 minutos estamos aquí adentro y ya nos hubiéramos, ¿qué? Salido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay armonía entre ellos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que a pesar de que son diferentes instrumentos, la armonía hace que se oiga de una forma esencial. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, muy bien. La palabra del Señor nos ha enseñado que entonces nosotros somos miembros de un cuerpo. ¿De cuál cuerpo? La iglesia. ¿El cuerpo de quién? ¿El cuerpo de quién? Ahora, dice la palabra del Señor que Él la compró con su preciosa sangre. Entonces, lo que vale el de allá atrás, el de al lado, lo que valemos aquí, todos lo valemos igual. La sangre de Cristo. Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Ok, pero este texto nos abre un panorama. ¿Cuál es el panorama? Dice que el mismo Dios de paz, no me lo quiten por favor, dice, os santifique, ¿por qué? Por completo. Os santifique, ¿por qué? Por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible. Ahora, esta tarea, lo primero es la parte que le toca a Dios hacer. ¿Qué le toca a Dios? Santificarnos. ¿Cuál es la parte que le toca a Dios? ¿Cuál es la parte que le toca a Dios? Santificarnos. Pero ¿cuál es la parte que me toca a mí? ¿Cuál es esa parte? Que nosotros nos debemos de guardar irreprensibles. ¿Cómo nos debemos de guardar? ¿Cómo nos debemos de guardar? Irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esta palabra hoy nos va a hablar a nuestra vida. ¿Estamos aquí? ¿Qué es irreprensible? Irreprensible es una persona que es irreprochable, pero también es una persona que es correcta, que es perfecta, que no tiene tacha, que es íntegro, que es limpio, que es justo. En pocas palabras, irreprensible es alguien sin defecto. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuántos de aquí calificamos? Ok, pero para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Bueno, vamos a verlo. Juan capítulo 10. Aunque esto no está aquí en mi prédica, pero de todas maneras tenemos que verlo. Juan capítulo 10. ¿Ok? Vamos a ver para qué aparece el Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, muy bien. Fíjese bien. Por ejemplo, en esta historia, en este tiempo, en esta vida, ya apareció David Arana. ¿Para qué apareció David Arana? ¿Sí? Ya apareció Alejandro. ¿Para qué apareció Alejandro? Ya apareció Anita. ¿Sí? Algunos ya les llevamos un poquito de ventaja, nada más como unos 5 años adelante. ¿Sí? Pero para eso aparecimos. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Ok. Ahora póngase atención en lo que vamos a leer. Vamos a leer Juan capítulo 10 del 1 al 10, porque si no leemos bien la parte importante, no le vamos a entender al versículo 10. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, de cierto os digo, el que no entra ¿por dónde? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Sí? O sea, muchas personas pueden llegar a tu vida que no van a entrar por el lugar correcto. Segundo, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. ¿Llama por su qué? Y las saca. Subraya esa parte, porque es muy importante que entendamos. ¿Sí? Hoy, nosotros cuando venimos a este mundo, nuestros padres, para que nos distinguiéramos de los demás, nos pusieron un nombre. Sí, yo me llamo David Arana Alemán. ¿Ok? Ya el nombre que a usted le tocó, ya no le eche la culpa a nadie más. Esa es bronca de su papá o de su mamá. ¿Sí? Porque hay quienes, ay, es que yo me hubiera llamado quién sabe qué. Y así pasa. No están contentos con su nombre. Yo por lo menos, yo sí estoy bien contento con mi nombre. ¿Alguien está contento con su nombre?
¿Sí? Qué bueno, los felicito. Ya se están quitando varias traumas de la vida. Ok, ahora dice la palabra del Señor, dice que Él llama a las ovejas por su nombre. Pero yo le tengo una noticia en esta tarde. Este nombre que usted tiene ahorita en el cielo no vale, porque Él nos tiene un nombre diferente. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Porque cuando nosotros seamos llevados con Él, dice que nos va a dar una piedrita. ¿Con qué dice? Con un nombre nuevo que solamente Él lo conoce. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, porque si no lo entendamos, entonces por eso estamos batallando. Por eso le estoy diciendo, a este mundo venimos y nos dieron un nombre para que para que nosotros nos supiéramos identificar. ¿Sí? Identificar. El nombre nos da ¿qué? Identificación. Ahora, todos somos mexicanos, ¿cierto o no es cierto? Pero cada uno de los que estamos aquí tiene un registro diferente. No nos hace iguales. Y en su registro dice que es hombre o es mujer. Si tiene una P, es del estado más padre que existe de la República Mexicana. ¿Sí? Puebla. Ok, ¿estamos aquí? ¿Sí? Entonces nos hace ese registro, nos hace diferente a los demás. Dice el día y el año y la fecha en la que nacimos. ¿No es cierto? ¿Sí? Ese es el CURP, el registro ciudadano. Entonces, eso quiere decir que en un momento dado, ¿sí? Si usted llega y se presenta con eso, automáticamente van a sacar muchas cosas de usted. ¿Sí? Si usted tiene una cuenta bancaria, si usted de esto, de aquello, si aporta a Hacienda, si no lo hace. ¿Y por qué? Porque la identidad es importante para Dios. Diga conmigo, la identidad es importante para Dios. Pero también debería de ser muy importante para nosotros. ¿Qué? La identidad. ¿Sí? Ahora, aunque somos muchos hijos, de todas maneras tenemos una identidad cada quien. ¿Sí? Cada quien delante del Señor. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. ¿Por qué muchas veces la iglesia está esperando la venida del Señor y no se ha preguntado por qué todavía el Señor en su paciencia y en su misericordia no ha venido? Porque es por eso. Él por misericordia y por paciencia no ha venido. ¿Sabe por qué? Porque realmente la iglesia no está preparada para que Él venga. No está preparada. La iglesia le gusta la emoción y le dicen vamos a tener un concierto y llegan 10,000, 20,000, 30,000 personas y cuando salen al otro día se van a celebrar de otra forma diferente. Pero un día antes ya fueron a saltar y estamos aquí, que fiesta en América no, ¿verdad? Pero están ahí pensando que eso como que ya cumplimos. Pero esa no es la identidad del cristiano. La identidad del cristiano tiene mucho que ver con lo que nosotros sabemos reconocer. Primero, ¿quién es mi pastor? Y el pastor de todas las ovejas se llama Jesucristo. Amén. Y ese hombre que dio su vida por nosotros tiene una voz distinguible de todas las demás voces y debemos de saber escucharla. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Y yo las llamo por su nombre y me sigue. Gracias. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su ¿qué? ¿Qué conocen? ¿Qué conocen? Conocen su voz. Ahora yo le tengo una noticia en esta tarde. Bueno, hoy le voy a tener muchas noticias. Si usted no oye la voz de Dios, entonces va a oír la voz del diablo. Así de sencillo. Nada más hay 3 tipos de voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la suya. ¿Sí? Entonces, cuando una persona no hace lo que Dios dice en su palabra, usted está obedeciendo ¿a quién? Dígalo sin miedo. Al diablo. ¿Sí? Al diablo. ¿Y qué sucede? Mire, la falta de identidad es lo que muchas veces hace que una persona siga otra voz. ¿La falta de qué?
La falta de identidad. Versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Qué debe de hacer un creyente cuando oye una voz extraña? Reprenderla. Así dice, imponer manos. ¿Qué dice? Huir, huir. Sino que huyen, ¿qué? De él, porque no conocen la voz de ¿quiénes? De los extraños. 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ahorita les voy a explicar por qué no entendieron. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará. ¿Qué dice? Versículo 10. El ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Otra vez, ¿a qué viene el ladrón? A hurtar, matar y destruir. Una vez más, ¿a qué viene el ladrón? A hurtar, matar y destruir. ¿Sí? ¿Qué te hurta el ladrón? ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué hurtó el ladrón? La identidad. ¿Ok? Por eso es que es bien importante entender esto, mis hermanos. Un cristiano que pierde su identidad pierde el 90% de su vida espiritual. El enemigo sabe que está expuesto a. Y eso es bien peligroso, porque Adán ya no volvió a ser el mismo. ¿O sí? Hay padres que pierden su vida espiritual y no saben lo que están haciendo sus hijos. Les sucedió lo mismo a Adán y a Eva. No sabía lo que había en el corazón de ¿quién? De Caín. ¿Qué planeaba Caín? ¿Cómo se movía Caín? Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. A veces en la vida vamos a estar en situaciones en las que tenemos que confrontar a los hijos. Y los tenemos que confrontar con la palabra de verdad. Y decirle lo que estás haciendo no es correcto. ¿Sí? Y a veces nuestros hijos van a querer ponerse rebeldes. Pero hoy en este día nosotros vamos a entender lo que dice la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y después dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. ¿Qué clase de vida? ¿Qué clase de vida? En abundancia. Eso significa también la palabra irreprensible, una vida abundante, ¿sí? Pero una vida abundante hoy en este tiempo la confundieron con que el que tiene mejor carro, el que gana más, el que declara es el que tiene la vida abundante, pero no tiene nada de Dios. Porque están vacíos de lo que es realmente la identidad en Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios sí entendamos que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruirle, ¿qué dice? Las obras al enemigo. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por qué? Para sus ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco ¿qué? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un ¿qué? Y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida ¿para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo
la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, ¿de quién? De mi Padre. ¿Ok? Bueno, muy bien. Si alguien me apoya buscando, para eso apareció el Hijo de Dios, se lo voy a agradecer. Vamos a ir rápidamente. Entonces, ¿qué es una persona irreprensible? Una persona irreprensible es una persona que no tiene reproche, que es correcto, que es perfecto y que es impecable, intachable, íntegro, limpio, justo, sin defecto. ¿Ok? Yo quiero que en esta tarde ahora abra su Biblia, por favor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5. No, primero Apocalipsis capítulo 1. Primera de Juan 3:8. Gracias. Yo sabía que era Juan. Primera de Juan. Vamos a leer primero Primera de Juan, después Apocalipsis. Tres, 8. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, espéreme porque el aire me vuela las hojas. Ahora, vamos a verlo desde el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor así: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto, ni le ha ¿qué? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿El que qué? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Ahora, ¿esto checa con lo que vimos que es irreprensible? Claro, porque usted no va a poder usted solo. Lo único que vamos a aprender en este día es de verdad buscar esa verdadera identidad en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, esto es algo muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Una persona que no tiene identidad es una persona que no sabe quién es, así de sencillo. No lo sabe. Por eso se están levantando tantos movimientos en este tiempo. Y por eso una persona puede decir: es que yo tengo un cuerpo de hombre, pero me siento perro. Esto es cierto. Mire, en todo el reino animal, porque también el hombre pasa a ser parte del reino animal, ¿o no es cierto? ¿O estoy diciendo alguna mentira de eso? No. Pero en todo el reino animal usted jamás va a encontrar que diga la jirafa: me siento avestruz. Jamás lo va a ver. Ellos van a seguir siendo eso, lo que son. Solamente una mente torcida es la que se quita lo que Dios le dijo que era. ¿Sí? Y por eso el diablo los engaña. ¿Cuándo empieza el engaño del diablo? Cuando le quita al hombre lo que es él, que era el hombre. ¿Sí? Ahora, cuando Cristo viene y muere, ¿sí? Después en Mateo capítulo 28, se lo voy a dejar de tarea, así vamos a estar en esos tiempos dejando tareas, para que usted vea que es cierto. Cristo muere. ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo resucita, ¿a qué día? Al tercer día. ¿Ok? ¿Qué hace Cristo? Él llega y se les aparece a sus discípulos, ¿sí? Y en Mateo capítulo 28 le dice: toda potestad, o en otras palabras, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? ¿A quién le delega ese poder el Señor Jesucristo? A la iglesia.
¿A quién se la delega? A la iglesia. Pero la iglesia es el lugar de preparación del creyente. Por eso es que cuando alguien dice, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, ya lo engañó el enemigo. ¿Sí? Ya lo engañó el diablo. ¿Por qué? Porque mire, en la iglesia hay de todo. Y usted tiene que aprender a convivir. Y Dios le va a poner en el camino a la persona que menos usted quiere que a veces tenga en su vida. Bueno, es más, lo tenemos hasta en casa. De verdad. ¿O no es cierto? Y tenemos que lidiar con nuestros hijos. Ahora, eso no quiere decir que no los amemos. Los amamos y queremos lo mejor para ellos. Y por eso es que nosotros también queremos que ellos que no cometan los errores que nosotros cometimos, en otras palabras. ¿No es cierto? Y eso es muy importante que nosotros en este tiempo entendamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pierde su identidad, ¿qué le hace el enemigo? Eso que le daba la identidad lo saca de fuera del huerto, del jardín. ¿Y qué perdió entonces el hombre? Primero su identidad y después la presencia de Dios. Por eso este texto que dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces el enemigo se ocupa de eso y entonces le empieza a decir al hombre: tú cuando nazcas vas a tener primero confusión. ¿Por qué? Porque llegamos a nacer en un seno de padres naturales y empezamos a crecer con una identidad de dos personas, a veces hasta de 6 personas. ¿A quiénes incluyo ahí? A los abuelos, ¿sí? Y el abuelo muchas veces le dice: no le hagas caso a tu abuela, está loca la vieja. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El padre quiere corregir al bebé y el abuelito: ay, déjalo. Y entonces viene el trauma de años de decir: ¿por qué déjalo? Si conmigo eras. Y la trauma ya la traen otra vez y la sacan. A mí no me dejabas ni subirme por un dulce. Mira, tengo una descalabrada porque me aventaste una cuchara. Y no estoy echando indirectas. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué va sucediendo al niño? El niño va creciendo con una identidad, ¿sí? Y nosotros le vamos dando la identidad a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos que ellos entiendan es la competencia. Di papá y la mamá. No, primero di mamá. Y el chavito se queda como diciendo: ¿qué? ¿A quién le hago caso? Y empieza a crecer con eso. ¿Quién es más importante, papá o mamá? ¿No es cierto? Y entonces empezamos a vivir en un mundo en el que nos vamos desarrollando una identidad que no es la correcta. O sea, no estoy diciendo que en un momento dado se equivocaron los papás, sino que es la identidad que el Señor no quiere que nosotros todo el tiempo estemos viviendo con ella. Entonces, ¿qué sucede? Cristo muere, Cristo va al infierno, y en el infierno se suelta una batalla. Primero ya había sucedido en lo celestial. El diablo es echado del cielo, pero ahora Cristo, estando como hombre, tiene que ir al infierno. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? ¿Estoy diciendo algo incorrecto? Y entonces dice la palabra del Señor, lo dice en la palabra del Señor en Filipenses, dice: y bajando a las profundidades, trajo cautiva, ¿qué cosa? La cautividad. Y le dio dones, le dio regalos. Eso significa dones. ¿A quiénes? ¿Qué regalos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo se las voy a dar a ustedes. Vayan y hagan
Vayan y hagan. ¿Qué cosa? ¿Dónde empieza a demostrarse el poder que Dios delega? En cuando tú sabes que eres hija de Dios y sales a decirles a los que se están perdiendo: yo conozco quién te puede dar tu identidad. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿para qué queremos el poder? Porque Marcos, Lucas y Mateo dicen algo diferente. ¿Qué dice Marcos? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Creer qué? ¿Creer qué? Que esa identidad Cristo nos les está dando otra vez. ¿Sí? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué van a echar? ¿Qué vamos a echar? Pero si no los trae. ¿Dónde está el poder de los cristianos? En cuatro paredes. Cantamos bonito, alabamos bonito. Al rato vamos, nos damos un besito y toda la cosa, y dentro de 8 días volvemos a regresar a cantar bonito, a que echen humo, ¿verdad? Y se vuelve una vida sin propósito y sin poder. Porque ese poder solamente está guardado aquí y no lo hacemos una realidad. Para eso no está la iglesia, mi hermano. La iglesia está para salvar a los pecadores. ¿Para qué está la iglesia? Para salvar pecadores. Necesita la gente la iglesia. La iglesia puede hacer el cambio en donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque su gente de la iglesia es gente con identidad. ¿Sí lo entendió? Todo aquel que vive dentro de la iglesia, no de 4 paredes, de la iglesia, es gente que tiene el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Déselo con ganas. Aleluya. Ahora sí, vámonos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo del 1 al 6. Ahí ya lo tienen ahí. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía. ¿Cómo somos? ¿Por qué? A ver. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. ¿Por qué somos bienaventurados? Por leer y oír las palabras de esta profecía. Dice: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias. ¿Juan a qué? A las 7 iglesias. ¿Ok? Ahora, cada una de estas iglesias puede ser usted. Cada una de estas iglesias puede ser usted. ¿Ok? ¿Cómo está representada la iglesia aquí en el libro de Apocalipsis?
con un candelero que tiene ¿cuántos brazos? 7 brazos. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo aparece la primera vez el candelero? 10 al que me lo diga. Con Aarón. ¿Sí? ¿Pero dónde? ¿Cuándo? En el desierto. Dios le empieza a dar la ordenanza a Moisés para que hagan un candelero de oro de 7 brazos. Y le dice los detalles que tiene que llevar. Ahora yo le hago una pregunta, ¿sí? Si el candelero es la representación aquí en el Apocalipsis de las iglesias, entonces todo el tiempo quiere decir que la formación del candelero de la iglesia siempre ha sido con golpe. Le dieron forma para resistir con el elemento más valioso que tenemos en la tierra. ¿Cuál es? El oro. El oro, mis hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor, cuando muere, le quiere dar la identidad a la iglesia, no solamente a una persona. Ese fue el error de la iglesia y hasta el día de hoy siguen cometiendo el mismo error. ¿Saben cuál es ese error? Viene fulano de tal, vamos a llevarle a los enfermos, todo eso porque Él los va a sanar. ¿Y la iglesia lo creyó? Y la iglesia para eso dice, no, pues ¿para qué me meto en broncas? Mejor que lo llevemos, y si no sana, pues es su bronca de él. Así pasó. Eso sucedió. Nosotros acabamos de salir del seminario, 1988. Estábamos sirviéndole al Señor. Y en julio de 1989 nos mandaron a construir una iglesia, un templo en Ciudad Juárez. Yo nomás iba por un mes. Íbamos a construir un templo. Y de repente, cuando empezamos a evangelizar, sí, cuando ya me di cuenta, ya llevaba yo 3 meses allá en Ciudad Juárez. Y empezamos a evangelizar niños. Y tuvimos nuestra escuela de verano. Y teníamos, en una semana teníamos 180 niños en Ciudad Juárez. Pero después de todo eso, estos niños empezaron a decirles a sus papás que íbamos a tener reuniones los jueves. Y durante las reuniones, de repente, empezaron a haber manifestaciones. Y eso no nos lo habían enseñado en el seminario. No sabían cómo echar fuera un demonio. Lo único que hicimos fue usar el nombre de Cristo. Y empezamos a ver cómo el Señor empezaba a obrar. Y después el Señor nos empieza a hablar y empezamos a indagar. Y de repente nos dimos cuenta de que mucha gente en Ciudad Juárez tenía algo, un juguete entre comillas, que se lo compraban a sus hijos nada más porque era moda. ¿Sabe qué era? La Ouija. Y adolescentes empezaron a traer sus ouijas. Y mire, cuando las metíamos en el tambo para quemarlas, las llamaradas se levantaban alto. Y de repente empezaba a haber manifestaciones en pleno culto. ¿Qué pasaría si esto pasa aquí? ¿Cuántos saldrían corriendo? ¿Y sabe por qué? Porque cuando el diablo le quita la identidad a una persona, hace que esa persona tiemble. Porque un verdadero hijo de Dios hace huir al diablo, él. Un hijo de Dios hace huir al diablo. Ahora yo quiero decirle algo, mi hermano, en este tiempo. Este es el tiempo de la iglesia. El tiempo de los milagros todavía es vigente. El tiempo de echar demonios sigue siendo vigente. Es para la iglesia. Por eso Él trajo cautivo a la cautividad y se lo dio a los hombres. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? ¿Sí? Entonces cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, ¿sí? La iglesia debe de leer en qué posición está. Y si usted lo lee, en todas
En todas, en 6 más que nada, primero corrijo. En 6 les dice, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Y a la primera, que es la iglesia de ¿qué? De Éfeso, le dice que has dejado tu primer amor. ¿Qué dejaste? Pero no quisiera que alguien fuera como la de Esmirna. Porque a la de Esmirna le dice, pero tengo contra ti, que toleras a esa mujer que seduce a mis ¿qué? Siervos. Qué peligroso es, dice. Por tanto, arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero. Pero la iglesia de Filadelfia, el Señor ¿qué le dice? Sé que tienes poca fuerza, pero sé que te voy a guardar en el día ¿de qué? De la prueba. Te voy a guardar porque sé que me amas. Esa es la única iglesia de todas las 7 que el Señor le dice que la va a guardar en el día de la prueba. Qué interesante es eso. Ahora, ¿por qué le digo todo eso? Porque la iglesia está compuesta de personas. Y yo soy parte de la iglesia. Yo no sé si usted quiere aprender esto, que sea parte de la iglesia. Pero no existe en la tierra una institución más poderosa que la iglesia. 2000 años han pasado y la iglesia sigue de pie. Jesús se los dijo a sus discípulos: ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán contra, ¿qué cosa? La iglesia. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted es parte? ¿Usted es parte? ¿Usted es parte? Dele un aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Aleluya. Ahora ponga atención, versículo 5. 4, ¿verdad? Nos quedamos. 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de ¿qué? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Versículo 6, póngamelo por favor. Versículo 6. Ahora, vamos a entender en esta tarde, ya les hablé de Mateo 28, ¿verdad? Filipenses, capítulo 4. Fue a las profundidades, trajo cautiva la cautividad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros en este tiempo vivamos, estemos teniendo? Y esto se llama identidad espiritual, mis hermanos. ¿Cómo se llama? Identidad espiritual. ¿Ok? Miren, cuando tú tienes tu identidad, o más bien dejas que Dios te dé tu identidad, entonces vas a entender esta parte. La iglesia está puesta en la tierra, ¿sí? Está formada de hombres, de mujeres, todos tenemos errores. Y aparentemente nadie calificamos para ser irreprensibles. Pero yo le tengo una buena noticia. Versículo 5 dice: de Jesucristo, el que nos lavó todos nuestros ¿qué? ¿Para qué? Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y qué dice? A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. 2 cosas muy importantes que la iglesia perdió. Usted puede decir: pastor, pues la iglesia no es de Cristo.
No toda. No toda, lamentablemente no toda. Por eso aquí se le vuelve a decir, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para quién? No es para el gobierno. No es para un grupo de personas o de una denominación. Yo soy un rey y un sacerdote para Dios. Ahora, son dos cosas muy importantes que en el Antiguo Testamento estaban separadas. Para ser rey en el Antiguo Testamento tenía que venir de una linaje, de una línea real. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Póngame atención. Para ser rey tenía que venir de un linaje real. Ahora, es interesante que usted lo vea, ¿sí? Que primero Dios le dice a Samuel que escoja de la familia de ¿quién? De los benjamitas, el primer rey. ¿No es cierto? Pero la promesa era para David. La promesa era para la tribu de Judá. Y eso se lo profetiza tanto Jacob como Moisés a la tribu de Judá. Eso lo va a buscar usted en su casa, ¿sí? Jacob se lo profetiza primero a Judá y le dice a Judá, cachorro de león. ¿Por qué cachorro de león? Porque vas a tener que tener maduración primero antes de. Y Moisés lo vuelve a ratificar. Te sentarás en el trono. Te sentarás en el trono, le dice. Sí. Pero tenía que tener linaje real. Ahora, sin embargo, el rey tenía que buscar, o ya fuera a su primogénito o a una persona que Dios le dijera quién iba a ser. ¿Por qué? Porque en el caso de David no fue su primogénito, fue como el octavo hijo, Salomón. Y de ahí vino todos los descendientes de los reyes de Judá. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Qué hace un rey? ¿Qué se imagina que hace un rey? Porque de chiquito nos imaginábamos que el rey comía lo que él quisiera, hacía lo que él quería. Pero ¿qué es realmente lo que hace un rey? Un rey gobierna un territorio. Es lo primero que tiene que entender eso. Escúcheme bien. Un rey, Dios lo pone en un lugar específico para gobernar un territorio. Y ahí entra la parte que dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. O sea, mire, cuando alguien dice, es que el diablo, está mal dicho. ¿Por qué? Porque el diablo en primer lugar no es omnipresente, no está en todos lados. ¿No es cierto? Bueno, pero suceden cosas malas, ¿estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién las hace? Ya sean principados, potestades, ahorita no lo voy a explicar rápidamente, pero todo esto tiene que ver con un territorio. Un territorio. Si usted va, por ejemplo, a ciertos lugares de México, de la Ciudad de México, no todas son iguales. ¿O sí? ¿Verdad? Hay lugares que la gente ni quiere entrar. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay un territorio que lo está gobernando, que está reinando cierta potestad. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Y entonces, para que esa potestad sea vencida, se tiene que levantar una jerarquía. ¿Y quién es? ¿Quién es? Una persona que represente a Cristo. ¿Sí me di a entender? Una persona que venga de un linaje real. ¿Y quién más? Sino la iglesia. Porque venimos del linaje de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de señores.
Pero si el rey, este rey que llega y todo eso, nada más se la pasa viendo series en el Face. Ya cuando quiere conquistar ese territorio ya sucedieron un chorro de cosas. Pero se la pasa reprendiendo, se la pasa echando fuera demonios. No, mi hermano, tiene que echarle ganas y trabajar. Y antes de que suceda algo, mejor le dice: Espíritu Santo, revélanos cómo se están moviendo las cosas para poner tu autoridad, esa autoridad que Dios nos delegó. Ya me di a entender. Pero ¿cómo se hace para echar fuera de todo eso? Entra el sacerdocio, porque el sacerdocio mueve el mundo espiritual. Lo espiritual no lo mueve el rey. El rey mueve las leyes, la autoridad. Pero un sacerdote que conoce a Jesús, lo entiende. Por eso es bien interesante esta parte, que cuando Jesús le acaba de dar de comer a 5,000 personas, de repente le dice a sus discípulos: súbanse a la barca y allá los alcanzo. Yo me voy a orar. ¿No es interesante eso? Sí. Antes de llegar a Genezaret, Jesús mandó a sus discípulos adelante. ¿Y él qué fue? A orar. Porque un sacerdote se mete a estar en guerra, a cubrirse, a llenarse. ¿Y sabía Jesús lo que estaba sucediendo allá en el panteón? ¿Que había cuántos endemoniados? 2 endemoniados que habían trastornado toda una localidad. ¿Y qué decían los aldeanos? Ya los hemos encadenado. ¿Y qué sucede? Rompen las cadenas. Ya no sabemos qué hacer. Ahora yo le digo una cosa: cuando uno tiene identidad del Señor, los demonios saben quiénes son. Porque en cuando ven que Jesús se baja de la barca, ¿sí?, el demonio ya sabía que algo se estaba acercando. Y le dice: ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido? ¿A qué? A atormentarnos. ¿Qué hace un sacerdote? Destruye las obras del diablo. Eso es lo que hace. Pero un sacerdote no se prepara nada más el domingo, mi hermano. Le tengo otra noticia. Si usted no lee la palabra de Dios, el diablo se va a reír de usted. Así de sencillo. Pastor, pero ya fui al seminario. ¿Y? Por eso es muy importante la identidad. ¿Sabe por qué? Hoy hay muchas personas tan confundidas en la identidad que son pastores, pero se dicen apóstoles cuando no lo son, por falta de identidad. Piensan que eso es un estatus. No, es que antes de que llegaran los apóstoles, primero soy profeta, y de ahí brincaron a los apóstoles. ¿Qué sucede? Que aparentemente entonces el puesto de pastor como que es el... ¿De verdad? Usurpación. Eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije que los demonios conocen quién trae esa autoridad, ese respaldo, esa identidad. ¿Quiénes eran los hijos de Eneas? ¿Alguien ha oído la historia de los hijos de Eneas? Eran 8. ¿Y dónde se narra a los hijos de Eneas? En el libro de Hechos. ¿Qué sucede? Ellos habían ido a conciertos cristianos. Ellos habían ido también a tomar ¿cómo se llama? Seminario, no, pero otra cosa. No, otra cosa, de discipulados. Congresos iban. Habían ido a congresos. Y en los congresos habían visto cómo Pablo echaba fuera demonios.
Y un día se topan con un endemoniado y le dicen: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, sal fuera de él. ¿Qué le contestó el demonio? A Jesús, no, ¿cómo que a Pablo? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Porque el diablo conoce también la identidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Según lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, ¿qué hizo? Nos limpia de nuestros pecados para presentarnos delante de su Padre como reyes y sacerdotes. ¿No es cierto? ¿No es maravilloso esto? ¿Ahora lo cree usted? Si no lo cree, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, pongan atención en esto. Ponga atención desde el versículo 1, Apocalipsis 5:1. Con este y otro texto voy a terminar la introducción. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. ¿Qué estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. ¿Cuántos dignos había? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno, ni usted estaba. Ni de leerlo, ni de qué. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿A qué? ¿A qué? Él ya venció por nosotros. Él ha vencido y dice, y puede, ¿qué cosa? Abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi a uno en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro de inciensos, que son las oraciones ¿de quiénes? Las oraciones ¿de quiénes? ¿Ya se apuntó a una de las vigilias? ¿Ya vio? Esto es interesante, mis hermanos. Versículo 9. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y con tu sangre nos has ¿qué? Y con tu sangre nos has comprado para Dios. De todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y nación. Y nos has hecho. Y nos has hecho. No vamos a hacer. Esto es ya real. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué dice? Y reinaremos en el cielo. En el cielo. ¿Dónde están los enfermos?
¿Dónde están los necesitados? ¿Para qué lo quiere usted llevar al cielo? Aquí es donde se debe de vivir esto, mi hermano. Traer la autoridad de Dios a la tierra como reyes y mover el mundo espiritual como sacerdotes y declararle al diablo que está vencido, porque el Cordero ya lo venció. El Cordero ya lo venció. Nada más que necesita quien lo haga, que se levante un rey y un sacerdote a la misma vez, que tenga identidad, que no le tenga miedo al diablo, porque Él ya venció por nosotros. Y reinaremos sobre ¿qué? ¿Reinaremos sobre qué? Sobre la tierra. ¿Qué abrió el Cordero? Un libro. Y el Cordero siempre ha sido, Jesucristo no cambia. Desde antes de que Él fuera la fundación del mundo, Dios ya lo había escogido a usted. ¿Lo cree? Salmo 146. Pásenle, por favor, muchachos. No, Salmo 139, perdón. Versículo 13. Yo quería que leyéramos todo el capítulo, pero el versículo 13. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora pónganme atención en esto que vamos a leer. David, escúcheme bien lo que le voy a decir. Mire, hay una diferencia entre David y José. José, si usted lo analiza, se guardó hasta de pecar con la esposa de quién. Y si usted analiza a David, David sí la riega. Ve a una chava que se está bañando a medio patio y lejos de decirle, tápate puerca. Pues es que es la verdad, discúlpeme que se lo diga así, pero, o sea, eso es grave. A veces pensamos, decimos, ay, es que, no. A ver que usted vea a una mujer o un hombre bañándose a ella a media patio de donde vive, ¿qué le va a decir? Vecinito. ¿No? ¿Y qué hubiera pensado? ¿Quién se vería más calificado de los dos? ¿No José? ¿Sí o no? Ahora pongan atención en lo que le voy a decir. Sin embargo, a José lo pasaron por un proceso más difícil que el de David. Y José le revelaron el sueño. Le dijeron, vas a gobernar. Pero su falta de madurez lo hizo pasar por el pozo como esclavo y como preso. 3 etapas diferentes de la vida de José. ¿No es cierto? Ahora pónganme atención en esto. En Hechos capítulo 13 dice la palabra del Señor que el Señor encontró en David un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme a su ¿qué? A su corazón. Y cuando David es llevado delante de Samuel, para ser ungido como rey, él entendió la revelación de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Y dice el versículo 13, no me lo quiten por favor, pongan atención en lo que vamos a leer. Pónganlo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi ¿qué? De mi madre. Versículo, síganle por favor. Te alabaré, porque formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe ¿qué?
16, ponga atención, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. David tenía una revelación diferente a la de José. Quiero que lo entienda, mi hermano. José pensó que como era el consentido de su papá, lo iba a hacer en medio de sus hermanos. Cuando David tiene esta revelación, él dice: en tu libro ya estaba escrito qué iba yo a hacer. Se le dio de abrir al Cordero el libro y de abrir sus sellos, y de encontrar esa parte que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque Dios necesita esa clase de personas para que estén echando fuera demonios, imponiendo la ley de Dios. Esto puede ser real, mi hermano, si tú lo crees, si tú lo crees. Pero si tú en un momento dado hoy Dios te ha hablado, dice: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué lo quiero hacer pero no lo concluyo, Señor? ¿Por qué estoy batallando con esta área de mi vida? ¿Por qué la pornografía de repente nada más ya siento que llevo una semana y de repente vuelvo a caer en eso? ¿Por qué otra vez el vicio del alcohol, Señor? ¿Por qué ahí estamos moviendo el bote, Señor, y dándole vuelo a la hilacha? Porque no sabes qué eres. Esa es la realidad, mi hermano. Tú, para Dios eres rey y sacerdote. Necesitas renunciar hoy. Si hay pecado, renúncialo, sácalo, pero haz lo correcto delante de Dios. ¿Te ha dado vergüenza? Sácala. Pero hoy es el tiempo de que si quieres vivir una verdadera identidad en Cristo Jesús, es el tiempo de vivirla. Somos hijos de Dios, pero hay mucho hijo que no sabe que realmente es delante de Dios. Ya con eso ya lo tienen todo conformado. Pero un rey tiene poder y autoridad, y un sacerdote hace huir al enemigo. Porque cuando David, después de ser ungido como rey, Saúl estaba atormentado por un demonio, pero un muchachito con un arpa que cantaba en medio del campo, en medio de ovejitas, sus conciertos se los daba a las ovejas, y le decía al Señor: vamos a alabar a Dios. Hacía huir nada más con empezar a tocar a ese demonio que tenía Saúl. Entendió bien eso de lo que Dios es capaz de hacer. Y mira, con eso concluyo. O se lo crees a Dios o lo tiras a la basura. Pero Dios está esperando a alguien que se levante en este día y que le diga: lo que soy para Dios. Póngase de pie en esa tarde. Si Dios te habló, ponte de pie. Ponte de pie. Y yo quiero que en esa tarde cantemos con entendimiento y que empecemos a decirle: con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, de toda lengua y nación, y nos has hecho. Ahora, si Dios te habló, empiézalo a decir en esa tarde. Pero es el tiempo en el que vamos a empezar a ver la gloria de Dios sin miedo, sin el qué dirán, si vamos a hacer ridículo. A David le valió eso y entró en calzones trayendo la presencia de Dios consigo. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo.
Aleluya. Con su sangre